Muchas mujeres, sobre todo mayores de 40 años, tienen pérdidas de orina. La incontinencia urinaria es un problema que muchas de esas mujeres también prefieren sufrirlo en silencio. No se lo cuentan a nadie por vergüenza. Ramón Santana, ginecólogo, bienvenido. Muchas gracias. Sigue siendo un tema tabú para muchas mujeres lo de la incontinencia urinaria, doctor. Sí, efectivamente. Menos mal que poco a poco las mujeres van hablando de ello y nos van contando en la consulta que ese tema les preocupa. Muchas veces tenemos nosotros que investigar y que preguntarles, se te escapa la orina, claro, de qué forma, cómo es, para que ellas nos solucionen o nos digan que buscan una solución. Pero hasta ahora ha sido muy oculto por la gente. ¿Y por qué se produce una pérdida de orina? Muchas pérdidas de orina se producen sobre todo por la relajación de los músculos de la pelvis que sufren muchas mujeres después del parto, aunque el parto a veces no es solo la consecuencia, muchas veces la menopausia puede también ocasionar una debilidad de los músculos de la pelvis y eso va a producir que se escape la orina en determinados momentos. He nombrado la edad de los 40 años, pero también hay mujeres menores de 40 años que padecen incontinencia urinaria. Sí, efectivamente, en cualquier edad de la vida se puede producir una incontinencia, sobre todo muy marcada y después del parto. Hay mujeres con 20, 25 años que han dado a luz y que el parto pues les ocasiona una incontinencia de orina. ¿Hay solución, doctor? Hay solución, no hay que perder la fe que hay solución en esto. Una de ellas, claro, incorporando las nuevas tecnologías que llegan también al mundo de la medicina, hay un láser que también estás utilizando, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, es una nueva incorporación que ha venido de la ciencia, de todos los avances y que la verdad que está dando muy buenos resultados. Ahí lo estamos viendo, es el láser fraccional de CO2. ¿Qué es exactamente? ¿Qué hace? Efectivamente, bueno, eso es un láser que va a disparar. El láser ha sido utilizado en medicina durante mucho tiempo, pero en concreto lo que va a hacer es disparar una serie de puntos al tejido subcutáneo de la vagina, a donde está el colágeno, y ahí va a producir un aumento de la cantidad de colágeno y de tejido elástico, que es un poco lo que se ha perdido tanto en el parto como se ha perdido con la menopausia. Entonces esos disparos van a producir como una micro quemadura y esa quemadura va después a proporcionar un estímulo para el crecimiento del colágeno y por lo tanto volver a mejorar de nuevo la calidad de esa vagina y de ese suelo pélvico. ¿Es una especie de rejuvenecimiento vaginal? Podríamos decirlo así, efectivamente. Lo que pasa es que depende de la característica de cada persona, pues se va a enfatizar en un área de la vagina o alrededor de toda la vagina. Sobre todo cuando hablamos de la incontinencia de orina, pues le damos un mayor refuerzo en la cara anterior y ya, pues si a veces hablamos de rejuvenecimiento, le estamos dando a toda la vagina en concreto. Todo depende un poco de que nos plantea la paciente. Hablamos de láser en una parte muy delicada del cuerpo. ¿Es doloroso? No, para nada, para nada. Es una técnica realmente bastante indolora. Actuamos con un poquito de anestésico local, crema, que se pone durante 15 minutos antes y después ya la paciente no siente ningún tipo de dolor. Es totalmente indolora, no siente ningún tipo de molestia, es una posición ginecológica normal y después ya el tratamiento dura de 10 a 15 minutos, muy cómodo, o sea, y la paciente sigue haciendo su vida completamente normal. Rapidísimo. Rapidísimo, entonces, ¿no? Rapidísimo. Y los efectos la verdad que se ven rápidos. Normalmente la paciente a los 15 días ya empieza a notar algo de mejoría. Y después esto lleva a una segunda sesión y la segunda sesión después de eso pues ya están súper contentas. Tenemos unos gráficos, doctor, que nos van a ayudar un poquito más a nosotros y a los que están en casa a entender cómo funciona este láser y cómo es el antes y el después. Ahí estamos viendo la imagen del antes de la aplicación, doctor. Efectivamente, ahí vemos cómo la vagina aparece como más dilatada. La calidad, el grosor del tejido. Es lo blanco que estamos viendo. Lo blanco es la vagina y el borde de la vagina está muy débil, muy fino y eso pues es la pérdida del colágeno, la pérdida del tejido elástico que existe y ahí es cuando se produce esa debilidad del músculo
que hace que al toser, estornudar, al hacer un esfuerzo, esa vejiga baje y se produzcan las pérdidas que todas las mujeres, o que muchas mujeres padecen. Al aplicar el láser, todo ese grosor, toda esa pared vaginal, aquí lo vemos, ha aumentado el grosor. ¿Por qué? Pues porque ese láser ha influido para que el colágeno crezca de nuevo y para que se produzca pues una buena calidad del tejido, que es lo que necesitamos para que no se produzca la incontinencia. Se trata, por tanto, de aumentar el ancho de la pared, si me permites la expresión, doctor, es decir, sí, esa barrera aumentarla, ¿no? Efectivamente, es aumentar esa barrera y sobre todo aumentar la calidad de esa barrera. Tenemos que darle calidad. Y la calidad se produce con el colágeno y con el tejido elástico que ahí tenemos. La diferencia es tremenda. Sí, es muy importante, se aprecia y además lo apreciamos perfectamente en la consulta antes y después de las sesiones de tratamiento. ¿Con una sola sesión o con varias? No, hombre, hablamos de 2 sesiones. Hablamos de 2 sesiones que con eso ya tenemos bastante buenos resultados. ¿Y el posoperatorio? El posoperatorio no tiene posoperatorio, por así decirlo. O sea, mantenemos a la señora un poco sin mantener relaciones durante una semana, 10 días. Le aconsejamos no meterse en piscinas o playas, sobre todo porque hemos producido un pequeño traumatismo mínimo, pero para evitar infecciones. Pero pueden hacer su vida completamente normal. Van a trabajar de nuevo, no tienen ningún tipo de molestias importantes. ¿Y pueden volver a quedarse embarazadas sin problema? Sí, no va a haber ningún tipo de problema. Lo bueno que tiene esto es que no estamos haciendo daño. Se produce un tratamiento, se da un tratamiento que no va a hacer daño ninguno. En lo peor de los casos se puede quedar como está, pero en la gran mayoría de los casos va a mejorar mucho y no va a tener ningún tipo de efecto secundario. La incontinencia urinaria, estamos hablando de ellas, de las mujeres, pero también afecta a los hombres. También afecta a los hombres, lo que pasa que no es mi campo tampoco, yo soy ginecólogo, y entonces, bueno, pues aparte que hay otras diferentes causas. La incontinencia urinaria en las mujeres está más ocasionada con la debilidad de las paredes vaginales, con la caída del suelo pélvico, y la incontinencia en los hombres pues tiene otro tipo de factores que hay que estudiar y el urólogo es el encargado para ello. Decías antes, doctor, que se pierde orina por parte de las mujeres cuando estornudan, por ejemplo. Efectivamente. Es curioso. Sí, un sobreesfuerzo que haga el cuerpo mínimo. Mínimo, sí. Sí, la verdad que es una queja además hoy en día bastante importante. Hay mujeres que van al gimnasio, cosa que hoy en día está bastante de moda, y en las mujeres activas, el aeróbic, cualquier tipo de ejercicio físico, aunque sea pequeño. A veces el levantar a su hijo del suelo va a producir una pequeña escape de orina. Eso les condiciona muchísimo, les condiciona la vida social y la vida familiar. A mujeres, incluso que a la hora de mantener relaciones con su marido se les escapa la orina, con lo cual pues se recluyen un poco. Ese tema social es muy importante y ahí yo creo que hay que mejorarlo. Y muchas veces incluso da ganas de orinar y es no poder aguantar. Efectivamente, también. ¿Por qué? Porque toda esa musculatura está muy débil y la mujer no es capaz de controlar bien esas pérdidas y ese sentido que tiene de pérdida de ganas de orinar. ¿Se puede curar totalmente la incontinencia? ¿Es un proceso irreversible? Hombre, se puede curar en la mayoría de los casos. Hay que estudiar las causas, hay que estudiar el cuerpo, hay que hacer una valoración para hacerlo. Yo creo que lo más importante es prevenir. Claro. No hay que llegar al gran extremo. Lamentablemente, como ha sido un tema tabú que se ha ocultado durante mucho tiempo, tenemos muchas mujeres que llegan a la consulta donde ya tenemos que pasar por la cirugía, que es el final, el último escalón al que queremos ir, a la cirugía. Por eso hay que cogerlo a tiempo, es tan importante. Efectivamente. Ramón Santana, ginecólogo, muchas gracias por haber venido a la tele y explicarnos estas nuevas tecnologías aplicadas a la medicina. Muchas gracias a ustedes por invitarme.